Ahí. Profe, te hago una pregunta. ¿El parcial Sí, hasta dónde entra? hasta acá, hasta este tema, Hasta lo que vamos a ver hoy. hasta lo que van a ver hoy, exactamente. Perfecto. Hasta lo que van a ver hoy. Es decir, hasta la guía de metabolismo, hasta acá. ¿Sí? Porque después ya vamos a empezar con justamente el metabolismo de cada uno de los grupos de biomoléculas que vimos hasta ahora. ¿Se acuerdan que solo empezamos con las biomoléculas más sencillas, que eran los hidratos de carbono, después pasamos a los lípidos, ahí a las proteínas y por último a los ácidos nucleicos? En esta asignatura no van a ver el metabolismo de los ácidos nucleicos, porque para las competencias y las capacidades que necesitan ustedes no es necesario, pero sí lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con hidratos de carbono, lípidos y proteínas, porque justamente si ustedes el día de mañana se dedican, por ejemplo, a kinesiología y están hablando, por ejemplo, de la fisiología en el deporte, sí, son requerimientos muy importantes. Yo creo que en la clase pasada ya hice una introducción sobre esto. ¿Sí? Bien, ahora, nosotros tenemos que ver a nuestras células y a las células de organismos superiores como máquinas. ¿Sí? Máquinas que se encargan de suplir los requisitos energéticos y nutricionales para, primero, poder sobrevivir en un entorno, porque nosotros tenemos que tomar una célula como una unidad independiente, además de que esas células van a formar tejidos y órganos, pero son unidades autónomas e independientes, que están reguladas por un metabolismo intermediario, que vamos a ver ahora a nivel hormonal, etcétera, pero que estas células lo que hacen es sobrevivir en un entorno, y este entorno les es de alguna manera, digamos, es el entorno que van a encontrar en cada tejido en particular. Vamos a ver que cada tejido y cada órgano en particular necesita ciertos nutrientes, y hay tejidos, como el tejido neuronal, que necesita el aporte, por ejemplo, de glucosa en forma exclusiva prácticamente. ¿Sí? Por esto que las células van a tomar del medio externo tanto los hidratos de carbono como los lípidos, como las proteínas, en sus constituyentes primarios, y los van a absorber en una estrategia para almacenarlo y en otra para poder obtener energía. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. De ahí que cada célula necesita una producción, ¿sí?, de energía propia y un recurso nutritivo que lo va a obtener, en nuestro caso, a través de la alimentación. ¿Sí? Bien, para esto, tenemos que hablar. No voy a entrar en detalles porque no es necesario, pero ustedes recuerden que tenemos dos tipos bien diferenciales de organismos. Los que son autótrofos, que son organismos que pueden capturar materia inorgánica y transformarla en materia orgánica, y los que son heterótrofos, que necesitan al revés, consumir materia orgánica o alguna materia que tenga carbono y nitrógeno fundamentalmente, para suplir las condiciones nutritivas. ¿Sí? Que están en los dos extremos. Ustedes ven esta filmina, fíjense que tenemos los que son heterótrofos y los que son autótrofos. Dentro de esta subdivisión tenemos algunos que, por ejemplo, fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, los protozoos, los hongos, algunas bacterias que son organotrófos, que también son heterótrofos y que utilizan la energía química de algunas sustancias para poder sobrevivir. Por el otro lado, en la otra punta, tenemos las plantas que necesitan de alguna manera, ¿sí?, también una fuente de carbono y también una fuente de nitrógeno, pero la toman del medio ambiente. Es decir, las plantas fijan el dióxido de carbono del medio ambiente, el nitrógeno, que generalmente lo toman del suelo, y de esta forma pueden cubrir con los requerimientos nutricionales para poder sobrevivir. ¿Está claro? Fíjense que el agua es un requerimiento inorgánico común a todos, tanto a los autótrofos como a los heterótrofos. Esta es una pregunta del año pasado de un final. ¿Sí? El agua, ustedes recuerden que nosotros los dimos en una de las primeras clases, porque justamente el agua actúa como un nexo común a nivel inorgánico, tanto en los organismos que pueden tomar el agua junto con el dióxido, las plantas, y transformarlos en glucosa, como en vía inversa, los organismos como nosotros, que desprendemos dióxido de carbono y agua porque lo formamos a través de la oxidación de los alimentos. ¿Está claro? Esto tiene que quedar muy claro, es lo principal.
la división taxonómica entre estos dos tipos generales de organismos. Después hay intermedios, algunos que pueden utilizar, por ejemplo, materia inorgánica como nitritos, como sulfatos, para poder aprovechar ciertos elementos de la tabla periódica y ahí suplir sus necesidades nutricionales. Pero en nuestro caso, nuestras células necesitan, igual que otras, una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno, ¿sí? La fuente de carbono la absorbemos, vamos a ver en clases más adelante, a través de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas, y el nitrógeno prácticamente a través, ¿sí?, de algunos compuestos, como por ejemplo, algunos compuestos lipídicos, ¿sí?, en su minoría, pero la mayor parte a través de las proteínas. La fuente de nitrógeno propia, ¿sí?, deriva de los aminoácidos, y los aminoácidos se conforman a través del pool que se encuentra en nuestras células, y que es el pool que se puede obtener a través de la hidrólisis de las proteínas. Esto tiene que quedar muy claro. Bien. Esto ya lo había dado la clase pasada, lo que era el metabolismo, que es el conjunto de reacciones bioquímicas que en los seres vivos logra capturar o logra tomar estas fuentes energéticas a través de la oxidación y degradación de los nutrientes, en nuestro caso. Y ahí tienen los dos ejemplos. Plantas que a través de la luz solar y a través de la fotosíntesis pueden generar compuestos carbonados, como por ejemplo el almidón, a través de primero formar glucosa, ¿sí?, o en vía inversa, los que son heterótrofos, estos son, recuerden, las plantas son los productores primarios en una cadena trófica. En cambio, eso es un herbívoro, es un consumidor primario. ¿Por qué consumidor primario? Porque es el que se alimenta únicamente de materia vegetal. Los consumidores, ya los predadores, consumidores secundarios o terciarios, que son, por ejemplo, terciarios somos nosotros, o son los grandes predadores, son los que tanto nos alimentamos del reino vegetal como del reino animal. ¿Está claro esto? Entonces, necesitamos sí una fuente nutritiva. La fuente nutritiva la vamos a obtener a través de la alimentación, a través de la nutrición. Dos tipos de metabolismo, que recuerden ustedes, por favor, lo que yo les dije en la clase pasada, que solamente dependen de una cuestión de clasificación. ¿Por qué? Porque en nuestras células, estos tipos de metabolismo están íntimamente relacionados e íntimamente regulados. ¿Qué quiere decir esto? Que si una vía catabólica está en una célula aumentada o dirigida hacia el catabolismo, la vía anabólica se inhibe, porque la célula es prácticamente, ¿sí?, en eficiencia muy económica. Esto implica que las células, cuando realizan funciones catabólicas, inhiben reacciones anabólicas. Y todo esto está regulado a través de lo que vimos en la clase pasada, un perfil enzimático y también un perfil hormonal que hace que estas vías se autorregulen sincrónicamente. Es decir, que cuando una vía se activa, la otra automáticamente se inhibe, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que las reacciones catabólicas son reacciones en las cuales se hidrolizan, se destruyen y se oxidan los compuestos orgánicos. Las moléculas orgánicas que ingerimos con la dieta se van a destruir, hidrolizar, se van a tratar de romper a través de estas reacciones enzimáticas catabólicas, que lo que hacen es, por un lado, a través de unas moléculas de gran tamaño, lograr moléculas de pequeño tamaño que luego son absorbidas por las células. Pero en esa hidrólisis, la ruptura de los enlaces provoca una liberación de energía. Es lo que di en la clase pasada. Esto hace de que estas moléculas, a través de su hidrólisis, la energía sea capturada por intermediarios metabólicos que vamos a ver ahora, y luego sea transformada en la molécula por excelencia, que es la molécula de adenosín trifosfato, ATP, ¿sí? Es la que aguarda esa energía para poder utilizarla en las vías posteriores, que son las vías anabólicas. El catabolismo es convergente, va de estructuras grandes a pequeñas estructuras que luego son utilizadas por la célula. Las reacciones, por el contrario, anabólicas, tienden totalmente a lo inverso. A través de moléculas separadas, tienden a confuncionar
en moléculas de gran tamaño, de ahí que sea divergente, ¿sí? Por eso el catabolismo parte de aminoácidos para una gran cantidad de enzimas, todas distintas, de reacciones metabólicas distintas, parte de unidades de glucosa para formar glucógeno, tanto hepático como muscular, etc. Es decir, estas vías anabólicas son vías de síntesis, vías en las cuales se utiliza altamente la energía. A ver si preguntan algo acá. Si lo pongo. Que se escucha mal y no sé qué hacer porque no es... A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Si me acerco más a la computadora. ¿Ahí se escucha mejor? Por las dudas. Ya, ahora se escucha bien, pero en un momento se te escuchaba medio mal. Bien, puede ser, tal vez puede ser porque levanto la voz. Voy a tratar de moderarla, a ver si puede ser eso. Bien. Ahora, en esta cuestión, justamente, lo que se invierte es en energía. Necesitamos energía para la síntesis de glucógeno. Necesitamos energía para la síntesis de proteínas. Necesitamos energía para la síntesis de ácidos grasos, etc. Se necesita energía para, por ejemplo, trabajo a nivel celular, para poder mover sustancias el contra del gradiente, es decir, donde están de alguna manera menos concentradas a donde están más concentradas. Esto es en contra del gradiente. Por ejemplo, ustedes piensen esto. Si yo tengo un bote y el bote se me empieza a llenar con agua, para sacar el agua, ¿qué tengo que hacer? Tomar un balde, una bomba y sacar el agua del bote. ¿Está claro esto? ¿Qué necesito? Hacer trabajo. Es decir, necesito invertir en energía. La célula hace exactamente lo mismo. Si tiene que mover iones o sustancias en contra de su gradiente, es decir, de donde están menos a donde están más concentradas, tiene que invertirlo en forma energética. Las bombas que se encuentran en las membranas, la bomba sodio-potasio ATPasa, la bomba protónica que se encuentra en las células parietales del estómago, las bombas de calcio que se encuentran en la célula para la contracción muscular, necesitan moverlo esto en contra del gradiente, con lo cual lo que hacen es invertir en forma de energía. ¿Está claro? De ahí que todas las reacciones anabólicas se hablan de síntesis o de trabajo celular, no solamente síntesis. ¿De acuerdo? Dos puntos importantes. Ahora, en este contexto, ¿cuál es la finalidad entonces? Primero, tener energía para todas las funciones metabólicas que acabo de mencionar recién. Después, obtener moléculas que van a ser los ladrillos de las paredes propias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ustedes consumen clara de huevo, ¿sí? Yo consumo la clara de huevo, que la puedo consumir, por ejemplo, haciéndola en un batido, o haciéndola, por ejemplo, en una plancha, y lo que estoy consumiendo es la ovoalbúmina, es decir, proteína que se encuentra en la clara de huevo, ¿de acuerdo? Cuando esa ovoalbúmina se rompe, se hidroliza a través de lo que ocurre en el estómago y lo que ocurre en el intestino, tema que vamos a ver posteriormente, cuando lleguemos a proteínas, quedan los aminoácidos sueltos. Esos aminoácidos se absorben a nivel intestinal, nutren al hígado ahora a través de el transporte de aminoácidos, y luego se va a sintetizar en el hígado como un órgano metabólicamente activo albúmina sérica, albúmina humana, que se utiliza fundamentalmente para el transporte de ciertas sustancias y además para mantener la tonicidad del plasma coloidal, es decir, funciones necesarias para nuestro sistema orgánico, ¿sí?, totalmente eficiente. Con lo cual, las proteínas del huevo que se hidrolizaron en el estómago y el intestino terminan siendo un destino es un ejemplo nada más, una proteína que también se llama albúmina, pero que tiene una función totalmente distinta, y una procedencia, porque una es lo que se absorbió por vía exógena, y otro que se sintetizó por vía endógena, lo que hicimos a través de la síntesis de albúmina humana. ¿Se entiende la diferencia? Es decir,
Estos aminoácidos pueden ser, uno de los destinos puede ser este, otro puede ser la síntesis de hemoglobina, otro puede ser la síntesis de algunas enzimas metabólicas, cualquiera. Pero el aminoácido que se absorbió después es utilizado para la síntesis de moléculas propias. Esto como si ustedes rompieran una pared y utilizaran, por ejemplo, los ladrillos de esa pared para construir otra cosa. Es exactamente el mismo ejemplo, ¿sí? Ahora, estas moléculas propias, ya sean hidratos de carbono en forma de polímeros, glucógeno, aminoácidos en forma de proteínas, enzimas, colágeno, todo lo que vimos en la clase pasada, lípidos en forma de el almacén de ácidos grasos o el colesterol que es necesario para todas las propiedades que vimos del colesterol, etc., son a través de las reacciones de hidrólisis, estos monómeros son los que sirven después para la construcción de moléculas propias. De ahí que todo lo que se absorbe termina siendo, en parte, la construcción de algunas moléculas, en parte almacenamiento de sustancias, y todo lo que sobra se excreta. El organismo, todo lo que no necesita, todo lo que degrada, todo lo que termina, de alguna manera luego lo va a excretar, ¿sí? Ahí que absorbemos grandes sustancias y degradamos sustancias ya a un nivel oxidado, ¿sí? Cuando ya la molécula no se puede oxidar más. Cuando ya el recurso energético se agotó en su última opción. Por eso eliminamos dióxido de carbono y agua a través de la respiración. Tema que vamos a ver cuando lleguemos al ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Pongo el chat por si quieren preguntar algo. ¿Ninguna pregunta de lo que dije hasta ahora? Vayan leyendo estos temas, por favor, del Feducci, que ya es el libro que necesitamos como libro de consulta. Bien. Ahora, esto es una filmina que resume lo que dije recién, pero con un aditamento. Fíjense, tanto los nutrientes como hidratos de carbono, ¿sí? Fíjense que ahí los ácidos nucleicos no están, porque son la minoría, ¿sí? Hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que por vía catabólica se van hidrolizando, se degradan, y en nuestro caso fundamentalmente, y en muchos organismos de tipo heterótrofo, se eliminan como dióxido de carbono, agua, y en nuestro caso eliminamos urea. Nosotros somos, lo escribo acá abajo, organismos ureotélicos. ¿De acuerdo? Ureotélicos. ¿Por qué? Porque eliminamos el amoníaco que está ahí, el nitrógeno de óxido 3, que es el amoníaco, en forma de urea. La urea es la forma que lo eliminamos a través de la orina. De ahí el olor amoniacal que tiene la orina. Tema que vamos a ver a lo último cuando lleguemos a la hidrólisis de las proteínas, ¿sí? Pero recuerden esto. En otros casos, por ejemplo, algunas bacterias eliminan el nitrógeno a través de nitritos, y en el caso de las aves, por ejemplo, son amoniotélicos, ¿sí? O uricotélicos, porque eliminan los peces el amoníaco y las aves en forma de ácido úrico, ¿sí? Por eso la feca de las aves degrada la pintura de los autos porque es un ácido, y esto corroe justamente la pintura de los autos. De ahí que justamente las aves son, ¿sí? En este caso, uricotélicas, y nosotros somos ureotélicos, ¿sí? Eliminamos urea. Ahora, en este contexto, fíjense ahí abajo, las moléculas precursoras, los aminoácidos, monosacáridos, etcétera, terminan siendo por vía anabólica moléculas propias. Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera. En este conjunto, fíjense en el medio, hablamos de energía química. Esta energía que se desprende por vía catabólica se utiliza en la vía anabólica. Pero van a aparecer acá dos cosas fundamentales. Una es, que ya vimos, que el ATP se transforma en ADP y viceversa, es decir, el ADP por vía energética se transforma en ATP, y cuando libera la energía, libera el fosfato, se transforma en ADP. Después vamos a ver el AMP también, el adenosín monofosfato, que libera dos fosfatos, ¿sí? Es como degradar dos ATP, lo mismo. Y fíjense que ahí tenemos unos sinónimos, unas abreviaturas, que es el NADH, el NADPH y el FATH2. Estos son las coenzimas, ¿sí? Que había hablado la clase pasada, ya cuando di la última parte de proteínas, justamente de estos intermediarios metabólicos.
están en la parte izquierda oxidados y en la derecha reducidos. ¿Qué quiere decir oxidado y reducido? Recuérdenlo, oxidado es que ha perdido electrones y reducido es que los ha ganado. Acá tienen que entender que la transferencia de electrones en las vías metabólicas se da en la primera instancia por la captura de hidrógeno, que es lo mismo, yo lo había dicho en la clase pasada, es decir, que la oxidación implica la pérdida de electrones, la pérdida de hidrógeno, y la reducción implica la ganancia de electrones y la ganancia también de hidrógeno, ¿de acuerdo? Con lo cual, el NAD+ está oxidado, se transforma en NADH reducido, el NADP+ se transforma en NADPH reducido, y el FAD se transforma en NADH2 reducido. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Que justamente el juego electrónico, en el desprendimiento de esta energía, recuerden que no se libera en forma de calor, sino en la forma de esta transferencia de electrones y de hidrógeno, para que justamente el trabajo endergónico o exergónico sea posible en las células sin una variación de la temperatura celular. ¿Quedó claro esto? Esto es muy importante, ¿eh? Realmente es pregunta esto, ¿sí? Porque no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Mm? Bien. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Fíjense que la misma filmina está vista del punto de vista de algunos intermediarios metabólicos, como por ejemplo, que hablan sobre las implicaciones termodinámicas, lo que yo hablé en la clase pasada, que justamente los trabajos de vía exergónica y de vía endergónica están relacionados íntimamente con la producción de sustancias que son propias y la hidrólisis de sustancias que son por vía endógena, y también, exógena, perdón, y también por vía endógena. Acá tenemos que tener en claro esto, escuchen acá. Cuando uno habla de catabolismo, normalmente se hace la idea que solamente se degrada lo que se absorbe desde el exterior. Vamos a ver en esta asignatura que también se degrada lo que se produce, porque es una cuestión lógica. Si yo, por ejemplo, voy al almacén y compro, y voy almacenando, llega un momento que no voy a comprar. ¿Qué hago? Utilizo lo que compré. Yo, por ejemplo, ayer fui y compré 3 paquetes de fideos, ¿sí? Bueno, hasta que no gaste por lo menos los 2 primeros paquetes de fideos, no voy a comprar otro. El organismo es exactamente lo mismo. Cuando ingiere las sustancias, las absorbe, las degrada, las almacena como sustancias de almacenamiento propio, por ejemplo, glucógeno. Y luego lo que hace es degradar lo propio para obtener energía. Es decir, que la vía catabólica no solo implica lo exógeno, sino que también implica la hidrólisis de lo endógeno. Por eso, por ejemplo, podemos ver chicos desnutridos. ¿Cuánto tarda más o menos ese proceso? Y va a depender de la sustancia. Por ejemplo, si vos salís a hacer una competencia, si yo salgo a correr ahora, yo después de la charla me hubiera, a pesar de que está la pandemia, discúlpenme, pero voy a tratar de por lo menos hacer algo de actividad física antirreglamentaria, y lo digo así, lamentablemente es así. Trato de cubrirme y todo, salir solo, pero salgo igual. ¿Qué hago? Todo lo que consumí, ¿sí? Anoche, toda la ingesta de anoche, ya parte se degradó en la función del sueño, porque mi organismo en todo ese proceso no ingirió nutrientes, con lo cual todo lo que ingerí anoche ya lo fue degradando. A la mañana me levanté, tomé un café, un desayuno, con 2 galletitas, y incorporé un cachitito más. Pero ahora, cuando hago ejercicio, o sea, hago una clase en mi casa, lo que sea, eso lo voy a empezar a desgastar. Por eso en algún momento tenemos otra vez la sensación de necesitar ingerir nutrientes. ¿Se entiende esto? Es más, por ejemplo, en una carrera, un deportista, ¿sí?, que hace hacer, por ejemplo, una carrera de 20 kilómetros, en la primera etapa ya gastó en los primeros 30, 40 minutos todo el glucógeno muscular. Comienza a hacer degradación del glucógeno hepático y luego comienza a hacer hidrólisis de los lípidos. Ustedes han visto ahora, por ejemplo, que en los triatlones o en las competencias de alto rendimiento al deportista se le hacen postas donde se le va dando, ¿sí?, alimentos que tienen, por ejemplo, algo que sea dulce, o sea, que tenga azúcar. ¿Por qué?
para que justamente no entre en lipólisis exhaustiva y que pueda sentir mareos. ¿Lo vieron a eso? ¿Lo han percibido en algún momento? Si alguno hace deporte, le tiene que haber pasado, ¿sí? Llegar un momento donde está la competencia y que sienta un switch en donde ya siento que me está faltando algo para poder ingerir. Bueno, ahí es cuando justamente las vías, ¿sí?, de ingesta y las vías interiores ya comenzaron a hacer una hidrólisis exhaustiva. Vamos a ver después a llegar a lo que es beta-oxidación. Y ahora van a entender bien este concepto, justamente en la cual, cuando nuestro organismo comienza a hacer mano de lo propio, vamos a ver que lo último que se hace recurso son las proteínas de nivel, ¿sí?, muscular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas proteínas prácticamente después ya no tienen reemplazo. ¿Se entiende esto? De ahí que en la desnutrición infantil es muy difícil poder recuperar al paciente, porque ya durante su infancia no tuvo los requerimientos nutricionales que son necesarios para la síntesis de algunas estructuras propias que después le van a servir en la adultez. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? ¿Seguro? Sí, profe. Bien. Sí. Perfecto. Bien. Sí. Bien. Ahora, acá tienen, por ejemplo, estos intermediarios metabólicos que los vamos a utilizar muchísimo de ahora en más. Vamos a utilizar, por ejemplo, esto que es la coenzima A, porque va a entrar en una ruta metabólica fundamental que es el ciclo de Krebs, pero no es la única, no es la única. El adenosín trifosfato, que lo tienen ahí, ojo, yo no quiero que sepan estas moléculas de memoria, ¿está claro? La estructura, pero sí que sepan dónde intervienen. A mí no me interesa que me sepan dibujar una coenzima, yo tampoco la sé dibujar, la tengo que buscar en un libro, ¿sí? Tal vez el ATP sí, porque lo vi y lo sé hacer a nivel químico, pero la coenzima A la tengo que buscar. No me interesa que la sepan, cómo se dibuja, pero sí dónde interviene. ¿Cuál es el papel y el rol fundamentalmente que va a cumplir en el entorno celular y en el trabajo metabólico? ¿Se entendió? Por ejemplo, la nicotinamida adenina dinucleótido. Fíjense que son 2 nucleótidos, de ahí la palabra NAD. La que tiene, además, un fosfato, porque, ¿cuál es la diferencia? Una se va a utilizar en las vías, fundamentalmente, de obtención de energía, y la otra como un precursor para la síntesis de sustancias propias. De ahí que lo van a ver al NADPH como un intermediario para las vías, como precursor de ciertas sustancias como la glucosa, por ejemplo, ¿sí? Para poder obtener glucosa cuando no tenemos. Y el FAT, que es la flavina adenina dinucleótido, que lo tienen ahí, es el que también va a intervenir junto con el NAD en las vías catabólicas, ¿sí? Por eso son muy importantes los dos. Ahí tienen, que quiero que solamente vean esto, fíjense, si yo veo esto como el juego de las diferencias, si veo el NAD con la carga positiva y el NADH, ¿sí?, lo que me dice la filmina, y está marcado en gris acá, que justamente solamente esta parte del nucleótido es la que viene acá, este hidrógeno que está acá, en este compuesto, esta estructura aromática, toma un hidrógeno, que es este que está acá, y 2 electrones, ¿sí? Los electrones hacen de que esta molécula que está oxidada pase a estar reducida, que es lo que les dije, ¿sí?, justamente en el término pasado. ¿Sí? En el término pasado que les dije yo, que justamente se toma un hidrógeno y se toman electrones. Esto hace de que justamente el NAD, con esta carga positiva, pase a ser NADH. ¿Quedó claro? ¿Me escucharon bien esto? Lo mismo ocurre con el FAD-H2. Si ustedes ven la filmina, como el juego de las diferencias, el FAD con 2 hidrógenos, no toma 1, sino toma 2, más 2 electrones, los mismos electrones 2 que estaban acá, pero este toma 2, de ahí la palabra FAD-H2, ¿sí?, toma un hidrógeno, que es este que acopla el nitrógeno acá, y otro hidrógeno, que es el que acopla el nitrógeno que está acá. ¿Sí? De ahí que el FAD-H2 también interviene en las vías de tipo catabólico y anabólico, tomando hidrógeno y electrones cuando se reduce y devolviéndolos cuando se oxida. ¿Sí? Esto es muy importante para esto. ¿Por qué? Los vamos a ver a los dos, y acá los tienen, por eso puse esta filmina. Fíjense que el NADH pasa a NAD+, con este hidrógeno, es decir, acá, fíjense, ¿qué hizo? Devolvió los electrones, los 2 electrones que había tomado, los devolvió. Y el FAD-H2 hace lo mismo,
pero lo hace, vamos a ver, en un lugar más abajo, en lo que se llama cadena transportadora de electrones, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, cuando llegamos a la cadena, bien en detalle cada uno de estos complejos, cómo actúan, cómo es el trabajo electrónico. Lo único que quiero que quede claro acá es que tanto el NAT como el FAT intervienen en la vía catabólica, tomando electrones y tomando hidrógeno, y los devuelven en la cadena transportadora de electrones. Así actúan estos intermediarios metabólicos a través de justamente este traspaso de energía, de ahí que se habla de trabajo metabólico y no de aumento de energía a través del calor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Acá tienen el agua, que es uno de los compuestos que se deriva de la oxidación de los nutrientes, y el otro es el dióxido de carbono, que también lo vamos a ver como un compuesto que se deriva a través de la oxidación de las moléculas precursoras como la glucosa, los ácidos grasos y las proteínas. ¿Sí? Ahora, como ya les dije en la clase pasada, las rutas metabólicas están íntimamente conectadas, y lo reflejé hoy. Las vías catabólicas... Profe, se está cortando bastante y no se entiende. A ver, Sí, no sé, no se entiende nada. a ver. ¿Por qué se puede cortar, Alejo? Ah, pero no, es mi internet, ahí ya no puedo hacer nada. Sí. Y perdóname, hijo. Esperen, a ver ahora si se arregla. Perdón, pero... A ver si ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí. Sí, no, era Sí, porque profe, ahí va. sí, ahí está, ya está, listo, listo. Era internet. Bien. Vuelvo a repetir entonces. Las vías de regulación metabólica, tanto catabólica o anabólica, están íntimamente conectadas. De ahí lo que dice la filmina. Solamente se separan con una finalidad de estudio, ¿sí? Tanto los procesos de degradación como de síntesis a nivel celular pueden ocurrir en la célula porque justamente están regulados. Es lógico que si una vía se activa, la otra automáticamente se inhibe. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la célula es prácticamente muy eficiente en lo que es la economía celular a nivel energético, ¿sí? Y esto ocurre porque justamente en las reacciones tanto catabólicas como anabólicas hay un solo intermediario metabólico que es el ATP o el GTP. Es lo mismo, ¿sí? A nivel metabólico son sinónimos. El adenosin trifosfato o la guanosina trifosfato son intermediarios metabólicos que actúan justamente almacenando la energía en los enlaces fosfato. Cuando el GDP o el ADP se transforma en ATP, lo hacen porque se puede absorber energía del entorno. En forma inversa, cuando el ATP se transforma en ADP o el GTP en GDP, lo devuelven cuando se rompe el enlace fosfato. De ahí que esta molécula justamente se utiliza como el eslabón, el intermediario celular, para que se pueda hacer justamente el trabajo celular y que sea altamente eficiente, ¿sí? Que no se desperdicie y no se gaste energía a través de un trabajo que sea ineficiente. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ahora, vamos a ver una visión global del metabolismo y también lo vamos a dividir en etapas. Así está en el libro y por eso se los voy a dar así. Cuando uno divide las vías anabólicas y catabólicas, las puede ver de esta manera. Fíjense una cosa. Arriba tenemos proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos, ¿sí? De ahí, que la ingesta de nutrientes con los alimentos termina en una fase en la cual estos nutrientes se hidrolizan, se rompen. Esta es la primera fase, creo que está acá, sí, está. La etapa 1, o fase 1, es lo mismo, de la vía catabólica, en donde los nutrientes que se absorben con la dieta, o también, como dije recién, algunos nutrientes propios que son almacenados a través de la acumulación, por ejemplo, en los animales, que también es un ejemplo muy común, que hibernan, son utilizados para la próxima etapa, que es la etapa 2. En la etapa 2, ya estos monómeros, por ejemplo, a través de las proteínas, los aminoácidos,
de los ácidos nucleicos, los nucleótidos, de los polisacáridos, los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa, de los lípidos, el glicerol y los ácidos grasos. Culminan entrando en una etapa en la cual estos nutrientes se van a hidrolizar para formar generalmente un intermediario común. Este intermediario común es el ácido pirúvico, ¿sí? Por excelencia. Y en la etapa 2, que finaliza con la conversión de estas moléculas al ácido pirúvico o piruvato, entramos en la etapa 3. La etapa 3 culmina con la oxidación del piruvato, es decir, un compuesto ya de 3 carbonos, que termina en el ciclo de Krebs, que es como si fuera una caldera en la cual a nivel mitocondrial, fíjense que ahí está la figura bien separada, el citoplasma de la mitocondria, en la cual a nivel mitocondrial, en el ciclo de Krebs, esto hace de que tanto el NAD como el FAD, a través de la cadena transportadora de electrones, se transforma en ATP. Y es así que, al culminar las 3 etapas, lo que obtenemos es energía y algunos precursores que también me pueden servir para otras rutas metabólicas. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs, y lo vamos a ver acá, se dice que es anfibólico. ¿Qué quiere decir que sea anfibólico? Que fíjense que la etapa 3 de la vía catabólica está unida a la etapa 1 de la vía anabólica, ¿sí? Fundamentalmente en los animales superiores, en los heterótrofos, ¿sí? O también en las bacterias. ¿Por qué? Porque utiliza justamente el ciclo de Krebs, no las bacterias, perdón, porque las bacterias son, no tienen mitocondrias, ¿sí? Los protozoos, es decir, ¿sí? Las células animales unicelulares, ¿sí? Que sí tienen mitocondrias. En este caso, las células, ya sean unicelulares o pluricelulares, los organismos ya avanzados, evolucionados, que necesitan nutrientes, esta etapa les es común, que las plantas también utilizan de alguna manera esta energía que han absorbido a través de los nutrientes, ¿sí? Cuando los hidrolizan, para que en la etapa 1, el anabolismo, estos precursores y la energía que se utilizó sirva para una segunda etapa, en donde estos intermediarios terminan siendo un recurso metabólico para poder hacer la síntesis de moléculas propias en la etapa 3. ¿Está claro? Es decir, son vías totalmente contrarias, pero fíjense que tienen una etapa en común. La etapa 1 de la vía anabólica está vinculada con la etapa 3 de la vía catabólica. Y es así, porque justamente el ciclo de Krebs, no solo sirve como una vía, una caldera, para que los nutrientes se puedan hidrolizar hasta desprender el total de dióxido de carbono de cada molécula carbonada, sino además para que ciertos precursores bioquímicos que ocurren en el ciclo de Krebs puedan servir para otras vías, por ejemplo, como tienen ahí, la síntesis de aminoácidos, ¿sí? O la síntesis de urea. La síntesis de urea ocurre porque justamente uno de los compuestos, que es el amoníaco, proviene de la degradación de los aminoácidos y el otro proviene del ciclo de Krebs. ¿Está claro? De ahí que esta vía anfibólica sea una vía muy estudiada, y eso en los ciclos que vamos a ver en la asignatura. ¿Se entendió? ¿Quedó claro hasta acá? Ahora, ¿cómo está? Una consulta. Sí, decime. Perdón, ¿el resultado final del ciclo de Krebs es el ATP directamente o son los fosfatos para generar, por ejemplo, unión de ADP a ATP de vuelta? No te escuché, el final de la vía catabólica. No. El producto final del ciclo de Krebs, claro, por vía catabólica, es la liberación de ATP para producir, contracción muscular o anabolismo, lo que sea. Es decir, el ciclo de Krebs lo que hace es formar, y ya lo vamos a ver, forma 3 NAD, un FAD y un GTP. ¿Está claro? Y por lo que viste en la grafimina pasada, los NAD en la cadena transportadora de electrones entregan esos hidrógenos y los electrones para la síntesis de ATP, igual que los FAD en un paso, digamos, en una vía, en un compuesto, ¿sí? En uno de los citocromos, pero posterior, por eso rinde menos el FAD que el NAD, pero los dos terminan contribuyendo a la síntesis de ATP. ¿Queda claro esto? Esto proviene del ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a ver después que si una célula tiene mucho ATP, ¿a ustedes qué les parece? ¿El ciclo de Krebs sería necesario? Porque es un ciclo, ¿no? Es continuo. Pero ¿sería necesario que ocurra en la célula o habría que inhibirlo? ¿Qué les parece? Si en la célula hay mucha energía. No haría... No haría falta, ¿se entiende esto?
haría falta todo este gasto de energía, porque en el ciclo de Krebs también se interviene parte de un recurso energético. Con lo cual, estas vías, por eso que lo que voy a mencionar ahora, están íntimamente reguladas. Hay que cuando una vía, ¿sí?, se va a proliferar, una vía catabólica, la vía anabólica automáticamente se corta, se inhibe, y al revés, si una vía anabólica es necesaria, la vía catabólica se tiene que inhibir. ¿Se entendió esto? ¿Está claro? El ciclo de Krebs, ¿por qué es anfibólico? Primero, porque es una vía común a los dos, tanto a la vía catabólica como anabólica. El ejemplo de lo catabólico es la síntesis de ATP y de devolver estos precursores como el NAD del FAT para ser reutilizados. ¿Está claro? Porque son coenzimas. Y además es una vía anabólica por excelencia porque utiliza ciertos precursores para la síntesis de otras sustancias. ¿Se entendió? ¿Quedó? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo está regulado todo esto? El primer punto de regulación, yo lo hablé en la clase pasada, es la cantidad de enzimas. Es decir, en las células tenemos que entender que para que las células, de alguna manera, convivan con su entorno, pueden tener distintos destinos, ¿sí? Cuando un organismo se desarrolla y crece, las células se diferencian. Esto es parte de genética de lo que ya tienen que haber visto. ¿Qué quiere decir que se diferencian? Que una célula que ya se diferenció no puede volver para atrás. Eso hace de que una neurona sea distinta de un leucocito, sea distinto de un eritrocito que tiene un promedio de vida media de 120 días y después entra en apoptosis y se destruye, ¿sí? Y las células, a pesar de que tienen un mismo genoma, porque es el mismo genotipo, porque cada célula nuestra es idéntica, salvo las células sexuales que tienen la mitad de la información genética, esas células comparten el mismo acervo génico, pero son totalmente distintas. Esto hace porque se diferencian a nivel celular. Hay instrucciones dentro del genoma que hacen de que estas células no solo sean diferentes, sino también que sus productos sean diferentes. Por ejemplo, la cantidad de enzimas. Hay enzimas musculares, como la creatinfosfoquinasa, que puede estar también en el cerebro, que puede también estar en el corazón, pero que en otras células no está, y que la misma enzima, a pesar de que hace la misma reacción metabólica, en su conformación estructural es totalmente distinta. La enzima que tenemos en el músculo tiene dos subunidades, MM. La que tenemos en el corazón tiene una unidad M y una B. Y la que tenemos en el cerebro tiene dos unidades B. Es la misma enzima, hace la misma reacción catabólica, pero son espacialmente y morfológicamente distintas. ¿Se entendió? Con lo cual la cantidad de enzimas que hay en el entorno celular hace de que sea un primer paso de regulación metabólica. El segundo paso es la actividad. Como ustedes vieron en la clase pasada, las enzimas necesitan cofactores enzimáticos, que pueden ser, por ejemplo, coenzimas. Y la actividad metabólica está, la actividad enzimática, perdón, está también regulada por su entorno, por la presencia o la ausencia de iones, también por procesos enzimáticos, o por procesos de fosforilación o desfosforilación. Porque si yo le agrego un grupo fosfato, le estoy agregando parte de una molécula que le va a transferir energía, y si se lo saco, le estoy sacando parte de esta energía, con lo cual estoy cambiando la conformación espacial. Es decir, que el segundo nivel de actividad, el segundo nivel de regulación metabólica es a nivel de la actividad. Por eso hay enzimas que en un órgano se pueden activar o que también se pueden inhibir. Por ejemplo, en la glucólisis o en la gluconeogénesis. Cuando yo quiero formar glucosa, la vía activa una vía enzimática e inhibe la vía de la glucólisis. ¿Por qué? Porque si quiero formar glucosa no la voy a destruir. ¿Se entendió esto? El tercer nivel, y muy importante, es el de compartimentación celular. ¿Por qué? Nuestras células están altamente compartimentalizadas. ¿Qué implica esto? En ciertos orgánulos, como los lisosomas, por ejemplo, hay ciertas enzimas que no van a estar en el citoplasma, que no van a estar en la matriz mitocondrial, que no van a estar en un peroxisoma. Con lo cual, esa compartimentalización hace de que estructuras a nivel enzimático o a nivel hormonal se encuentren almacenadas en ciertas estructuras que son prioritarias de esa organela y no de otra. Por ejemplo, las enzimas de la matriz mitocondrial son las que promueven el ciclo de Krebs.
y no se encuentran en otro orgánulo. No hay en otra estructura, solamente en las mitocondrias, ¿sí? Y el cuarto nivel, y muy importante, es el control hormonal. Pregunta, ¿se acuerdan que es una hormona? ¿Qué era una hormona? Si yo digo la palabra hormona, ¿qué les hace ruido cuando hablan de hormonas? ¿Sí? ¿Qué les parece que son? Es una sustancia química que la con produce el específico. cuerpo. ¿Y para qué? Porque también puede producir, por ejemplo, no solo Regular la hormonas. actividad de un tejido. Exactamente, es decir, es un mensajero químico que a larga distancia, ¿está claro? A larga distancia, y en un tiempo determinado, produce, por ejemplo, diferenciación celular. Por ejemplo, ovulación. ¿Está claro? Por ejemplo, actividad metabólica a través de la glándula tiroides, etc. Es decir, las hormonas son mensajeros químicos a larga distancia, porque hay señales que son autócrinas, hay señales que son parácrinas y hay señales que son endócrinas. ¿Cuándo son autócrinas? Cuando la célula emite un mensajero que también es capturado por la propia célula para producir más cantidad de mensaje o proliferación celular. El ejemplo es el sistema inmune, ¿sí? Los linfocitos. Señales parácrinas, cuando la célula emite un mensaje que es a corta distancia, a células vecinas, por ejemplo, para que proliferen celularmente, proliferan para que, por ejemplo, para que monten señales de respuesta, etc. Y las señales endócrinas son señales de un órgano a un tejido blanco, ¿sí? Por eso se habla de, generalmente, un metabolito que va a producir la acción en otro órgano a gran distancia. ¿Está claro esto? Bien. Ahora, el control hormonal funciona principalmente para la actividad de los órganos y las actividades metabólicas, fundamentalmente a nivel intermediario. Esto hace de que estos 4 niveles sean los que regulan el metabolismo celular. ¿Quedó claro? Después vamos a ver un poquito más de detalle, algunos ejemplos en claro, pero esto es el paneo general para entrar en metabolismo. ¿Se entendió? Y ahí tienen, por ejemplo, lo que les dije recién. Cada organela tiene actividades propias. Por ejemplo, las mitocondrias se encargan de proveer energía, oxidar los alimentos a su última instancia y eliminar justamente dióxido de carbono y agua. Por eso se habla de fosforilación oxidativa. Se agrega el grupo fosfato al ADP, fosforilación, y oxidativa porque los nutrientes se oxidan a última instancia. El carbono pierde prácticamente todo su poder del estado reducido al estado oxidado y se elimina como dióxido de carbono, como el estado más oxidado que vamos a encontrar en el organismo, ¿sí? El complejo de Golgi actúa como una cisterna donde las sustancias pasan por el Golgi, se engloban en endosomas y se pueden liberar a través de exocitosis o se pueden reclutar hacia otras partes de la célula, ¿sí? A través de todo este mecanismo tenemos síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? O en algunos ribosomas que se encuentran libres dentro del citoplasma. El liso participa en procesos de detoxificación celular, síntesis de lípidos, que lo vamos a ver cuando hagamos lípidos, y también en algunos procesos de glicosilación, igual que en el Golgi, ¿sí? El núcleo es el cerebro celular, en donde todas las sustancias que se sintetizan, fundamentalmente los ARN mensajeros, son los que van a producir justamente estas proteínas que son las que van a actuar a nivel sincrónico en cada célula, por ejemplo a nivel enzimático para la regulación metabólica y para la oxidación y la síntesis de nutrientes propios. ¿Vamos? Ahí lo tienen lo de anfibólico, es lo que les acabo de decir recién, ¿sí? Un proceso útil tanto para el catabolismo y el anabolismo, es lo mismo que he dicho recién, a través de la degradación, justamente este intermediario que es el acetil-CoA, que ya lo vamos a ver en el ciclo de Krebs, donde justamente la coenzima A toma el ácido pirúvico o alguna estructura que se pueda transformar en ácido pirúvico y transforma esto en el primer eslabón del ciclo de Krebs. Esto lo vamos a ver a continuación cuando lleguemos al ciclo de Krebs después del parcial. Ahí tienen el ciclo de Krebs, para que se lo aprendan de memoria, no, mentira.
Lo que tiene que saber acá es, después, qué es lo que se forma en el ciclo de Krebs. Fíjense que se transforman 3 NAD, un FAT y un GTP, que es el símil del ATP. Es lo mismo. Una pregunta. Sí. ¿Ciclo de Krebs entra en el parcial o es No, para en este después? no, en este no, en este no, en el próximo sí. Listo. Acá entra solamente que tienen que saber que es una vía justamente anfibólica, que es la vía en la cual se forman, ¿sí?, NAD y FAT, no la cantidad, y que es una vía justamente común, porque tanto sirve como para la síntesis de ATP a través del NAD y del FAT, o el GTP que se forma propio en el ciclo de Krebs, pero además como ciertos productos que ven ahí, son los que después también sirven para otras rutas metabólicas, ¿sí?, como por ejemplo el citrato. Bueno. Esto lo vamos a ver más adelante. Okay. En la síntesis de proteínas, lo que vimos en la clase pasada, que ya les había dicho, ¿sí? Y como en la síntesis de proteínas, a través de lo que yo les había mencionado, como este dogma central de la biología molecular, el ADN se puede replicar, se transcribe a moléculas de ARN, y estos terminan siendo de alguna manera estas proteínas que como enzimas, o también hormonas, porque también son péptidos, o polipéptidos o proteínas, que son las que regulan, al fin y al cabo, la estructura a nivel metabólico celular. ¿Sí? Esto es lo mismo que ya había dicho, esto repásenlo si quieren para la síntesis de proteínas, pero es lo mismo. Y esto sí, que es la versión moderna de por qué tenemos 33.000 genes y hay más de 100.000 proteínas, justamente por el splicing alternativo, ¿sí? Ahí tiene, por ejemplo, a través de un solo ARN mensajero que tiene el exón 1, el 2, el 3 y el 4, que por el mecanismo de transcripción se pueden formar, fíjense, 3 proteínas distintas, donde se unen el 1, el 2 y el 3, el 1 y el 4, o el 2, el 3 y el 4. Son proteínas totalmente distintas que parten a través de un solo gen, ¿sí? Esto ocurre justamente porque en nuestras células esta alternativa regulatoria hace de que, por ejemplo, los anticuerpos, a través de una cantidad de genes que son definidos, se puede hacer la síntesis de millones de anticuerpos. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bien, hasta acá. ¿Consultas? ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Sí, decime, lo que quieras. Sí. En un momento, cuando hablabas de la regulación del metabolismo, Sí. mencionaste que había enzimas que en órganos se pueden inhibir o activar. Sí. En ese caso, ¿cómo sería que cuando se inhibe, por ejemplo, que no se realizan reacciones metabólicas, sería? No, por ejemplo, fíjate yo que te dije recién, si yo hago glucólisis, vamos a ver que glucólisis es ruptura de glucosa, ¿sí? Se oxida la glucosa para terminar en piruvato, por ejemplo, que es un intermediario común, ¿sí? La otra vía es la gluconeogénesis, formar glucosa de nuevo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no tenés glucosa, el cerebro necesita glucosa como un combustible celular prácticamente por excelencia, porque vamos a ver que después si no usa los cuerpos cetónicos, pero generalmente necesita glucosa sí o sí, porque la barrera hematoencefálica es permeable a la glucosa. Con lo cual, en este contexto, si la vía de glucólisis se activa, se tiene que inhibir la vía de la gluconeogénesis, porque es ilógico, si vos querés destruir la glucosa, poder formarla. Claro, por vía contraria, si por ejemplo, y yo se lo dije en la clase pasada, supongamos que hay mucho ácido graso, vamos a ver que el ácido graso termina siendo, hay mucha glucosa, termina siendo ácidos grasos. Hay muchos pacientes que van a la consulta del médico y le dicen, pero yo no consumo grasa, y sin embargo subo de peso, ¿sí? Y tengo tejido adiposo, se me nota porque tengo mayor perímetro de cintura. ¿Y por qué ocurre esto? Porque toda la glucosa que se consumió de más, cuando ya se almacenó como glucógeno, termina siendo síntesis de ácidos grasos. ¿Entendió? Por eso cuando una vía se inhibe, automáticamente la otra vía se tiene que interrumpir. Yo lo dije como el caso de la ruta. Que vas por la ruta por el auto, una ruta que tiene mano y contramano, ¿no? O sea, una vía de doble carril sola. Si la ruta la están arreglando, fíjate que te van a parar en la ruta y te van a decir que esperes para que pasen los otros. ¿Se entendió eso? El ejemplo metabólico es exactamente igual. Cuando una vía se activa, la otra se inhibe. Por ejemplo, las vías están reguladas por fosforilación. En los años 90, 80, 90, ¿sí? La fosforilación de proteínas fue una casa de brujas. ¿Qué quiere decir casa de brujas? En el ambiente científico, cuando se descubrió la fosforilación, todos los científicos empezaron a buscar a ver por qué esta vía, o sea, el agregar un grupo fosfato o retirarlo, podía trabajar a nivel metabólico. Se descubrieron muchas rutas metabólicas que estaban implicadas en estos puntos de fosforilación y desfosforilación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la misma enzima agregaba un grupo fosfato a una de las rutas metabólicas,
y lo sacaba la otra enzima a la otra, o le agregaba a la otra, perdón, podía con el mismo proceso cortar una ruta y favorecer la otra. ¿Se entendió eso? Es decir, que vos con la misma llave, sin tener que utilizar dos llaves distintas, abrís dos cuentas distintas, ¿sí? Una que favorece el proceso y la otra que lo desfavorece. De ahí que las rutas, por eso les dije al principio, se estudian por separado, pero que están íntimamente unidas. Por eso que la cédula es el ejemplo a nivel económico de alta eficiencia, donde los procesos que se dan, cuando un proceso se activa, automáticamente el otro punto se inhibe. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Entonces, a ver si entendí. Cuando entonces en un proceso, por ejemplo, la enzima PAD se oxida, sí. Cuando es PAD H se oxida, quiere decir que ahí se está activando. Ojo que me dijiste NAD o FAT, porque FAT son coenzimas. Son intermediarios metabólicos, ojo, comprar. Estos son intermediarios metabólicos, no son enzimas. ¿Sí? Una enzima es la que tiene fosfokinasa, la milasa, por ejemplo, salival, etc. Estos son coenzimas. Son intermediarios metabólicos. ¿Qué hacen? Vos tenés en las células NAD, el NAD+. Cuando los alimentos se van a romper para liberar energía, esa energía es capturada a través de los procesos de hidrólisis, en este caso, por ejemplo, cuando veamos a la glucólisis, por el NAD+, y se transforma en NADH. Ese NADH después pasa a través de la mitocondria, y cuando llega al ciclo, a la cadena transportadora de electrones, ahí entrega los electrones, pero son intermediarios, y como un mensajero. ¿Se entiende eso? Toma de un lado y lo devuelve en otro. La regulación enzimática que yo te estaba diciendo es cuando una célula, por ejemplo un hepatocito, va a favorecer la glucólisis, inhibe la gluconeogénesis. Porque ambos procesos no se pueden dar en la misma célula a la vez. ¿Se entiende eso? No se pueden dar. Con lo cual, cuando uno se activa, el otro automáticamente se inhibe. ¿Esto para qué? Justamente para ahorrar energía. Sería ilógico, por ejemplo, hacer la síntesis de una proteína cuando por el otro lado la estás destruyendo. ¿Sí? Porque sería, por un lado, gastar, cuando el otro lado lo estás almacenando de otra forma o lo estás utilizando. Entonces, no tiene sentido que ambas rutas estén dadas a la misma vez. ¿Sí? De ahí el control metabólico a nivel enzimático. Por eso la cantidad y la inhibición enzimática o la activación enzimática son los que en cada órgano y en cada célula en particular van a hacer que los procesos cuando se dan en una vía se inhiban en la otra. ¿Se entendió? Claro, sí, muchas gracias. Ya entendí. ¿Quedó claro, seguro? ¿Sí? Fíjense que en el Feducci, yo ayer lo estaba revisando para darles esto, cuando llegan a la parte del final de capítulo de metabolismo, que empieza a hablar de esto, les da las vías de regulación como yo se las di acá. Léanlas por favor de ahí también, ¿sí? Para que les quede claro. Después vamos a ver ejemplos cuando lleguemos a cada grupo de biomoléculas en particular, pero por lo menos para que le quede esto. Antes de terminar, fíjense que ahí Enrique les puso un mensaje en la plataforma por el tema del parcial, porque también hablamos con la parte de la coordinación de la carrera, que había algunos alumnos que por ahí se les superponía, etcétera, el parcial. La idea es ponerlo martes y miércoles, y en lo preferentemente en un horario que no sea de la cursada para que ustedes puedan entrar en el parcial y hacerlo en el tiempo y forma, y no tengan problemas con otras materias. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Para favorecerlos a ustedes, pues total para nosotros es lo mismo, cualquier horario. Pero como algunos tienen problemas o de trabajo, por asistencia, o porque ya están cursando otra materia y se les superpone, la idea es ponerlo los 2 días. O sea, vamos a tomar una comisión, un par de comisiones un día, y un par de comisiones otro. ¿Se entendió esto? Por ejemplo, la 2 y la 3 van a tomar, qué sé yo, el martes a la tarde, y la 1 y la 4 el miércoles a la tarde. ¿Sí? Digamos, no hay problema en que entren en cualquiera de los 2 horarios, o sea, no van a entrar en los 2, van a entrar en uno de los parciales, lo van a hacer y ya está. ¿Sí? Pero el tema es que no van a tener superposición con otras materias, eso es lo que no queremos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, quedó claro. ¿Sí? Para que no tengan problemas ustedes y para que
Es decir, yo digo, soy de la comisión 2, pero bueno, y puedo entrar, sí, porque va a haber 2 horarios. Y después nosotros nos ocupamos de sacarlo de la planilla y colocarlo en la comisión que va. ¿Sí? Bien, avance con la guía, ¿sí? Y de última, seguramente la semana que viene ya vamos a hacer una clase de revisión previa al parcial, ¿sí? Que es la que quedó por lo menos en el cronograma que yo subí para esta parte de la asignatura. ¿Sí? Si no hay más nada, después les dejo esto grabado, cuando lo pueda subir, y nos vemos la semana que viene. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿La semana que viene ya no sería el parcial, el 29, o eso es lo que Me estabas parece diciendo que recién? no, fíjate en la plataforma cuánto está, pero me parece que la semana que viene es clase de revisión, si no me equivoco. Fíjate que hay un cronograma subido, el último que está subido, que tiene ya la fecha correcta de ¿cómo se llama? Porque hay uno viejo y uno nuevo. Y en el nuevo, si yo no me equivoco, ya está puesta la fecha corrida del final de octubre. Y ahí les dije que les dejara una clase grabada en esa semana para que tengamos una semana más. Igual yo después les dejo por un aviso en la plataforma general cómo van a ser los horarios y los días del parcial, pero sepan que va a ser martes y miércoles. El parcial, profe, dice en la página principal el martes 29, o sea, el martes que viene. Y miércoles 30. Pero fíjate Martes si 29 y miércoles 30. ¿Y está puesta la fecha de octubre corrida ya? ¿Dice final en octubre o dice final en septiembre? Esa es la pregunta. No, eso es lo que dice la página principal, no entré al programa. En el programa dice la fecha final en septiembre. ¿Y eso que está en avisos? ¿Lo puso Enrique? Sí, está en la Sí, lo página había puesto en general. aviso un par de días antes. Ah, entonces si lo puso en aviso, entonces la semana que viene. Bueno, hagamos una cosa. Yo les voy a dejar abajo ahora, después, un foro, por si necesitan hacer alguna pregunta, ¿está? Previa al parcial. Recuerden que en el parcial pueden tener la tabla periódica, por si hay alguna pregunta de la tabla, de algún elemento, sí, y todo el material, porque en realidad es como si fuera un parcial de libro abierto, ¿está? Así que va a ser complicado. Van a tener, sí, un tiempo rápido para hacerlo, justamente para que las preguntas vayan saliendo solas, que no tengan que estar buscando. Esa es la idea nuestra. ¿Vamos? Yo ahora les voy a dejar abajo un foro para que hagan preguntas. Por si tienen que hacer alguna pregunta previa al parcial. Sí, si está puesto el 29, lo que pasa es que tengo tantas materias que puede ser que se me hayan mezclado los cables, muy probable. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, de nada, nada. ¿Sí? Ahí después les dejo un foro y pregunten lo que necesiten por ahí. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene ya en el parcial. Y recuerden que pueden rendir en cualquiera de los 2 días y cualquiera de los 2 horarios. ¿Sí? Eso quedé yo con la coordinación. Perdón, Sí, del decime. FEDUCCI entraría todo, ¿no? Sí, recuerden que no tomamos estructuras. Sí, por ejemplo, que sepan, qué sé yo, no sé, de los grupos funcionales, qué es el grupo carboxilo, qué es el grupo cetona, el grupo alcohol, ese tipo de cosas, sí, porque son después los que vamos a ver en las rutas metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, las características de los elementos en cuanto a la clasificación que yo les di. En la parte de agua, las principales propiedades del agua. Cuando vimos estructuras del carbono, ¿por qué estamos hablando que el carbono se oxida? ¿Sí? ¿Por qué pierde electrones? ¿Por qué pasa de estado de oxidación? Ese tipo de cosas. ¿Sí? No queremos cosas memorísticas, pero sí que sepan razonar e interpretar estas consignas, porque son las que vamos a utilizar de base para el próximo. Si no estudien de memoria, eso es lo que quiero referir. ¿Ah? Sepan puntualizar las cosas que en las clases puntualizamos como, yo que les dije, esto se toma, esto entra, porque eso seguro, sí es lo que generalmente vamos a tomar. ¿Está claro? Es decir, no hay que hay trampas ni ambigüedades. La idea es que puedan aprobar los parciales y que puedan terminar con la asignatura en tiempo y forma. Sí, pero también necesitamos un poco de voluntad de ustedes de que justamente se orienten, y esto sí es sine qua non, se orienten con lo que está en los seminarios. Esa es la idea. Seminarios para esto, para que del libro, del texto, de lo que sea, puedan extraer la información y poder rendir después del parcial. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, les dejo el foro y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Gracias. De nada. Profe, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.
A ustedes.